Juan capítulo 1. Vamos a observar el día de hoy del versículo 1 al verso 18 en este mensaje que es la Navidad, pero vista desde la eternidad. Y es que cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, generalmente acudimos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, pero luego continúa con el anuncio del nacimiento de Jesús y de lo que Jesús venía a hacer. Y vemos en el capítulo 1 y capítulo 2 el desenvolvimiento de ese nacimiento, de ese anuncio, ese nacimiento. E incluso vemos a los sabios de Oriente adorando a Jesús en el capítulo 2. O quizás vamos a Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 1 y capítulo 2 también se narran, pero comienza con el anuncio del nacimiento de otro hombre llamado Juan el Bautista, ¿no? Y se anuncia en el capítulo 1 a Zacarías, casado con Ana, y Dios le revela que va a tener un hijo, y este será aquel que venga delante del Mesías preparando su camino, es Juan el Bautista. Pero cuando abres el Evangelio de Juan, Juan no comienza en el nacimiento de Jesús, no comienza en el nacimiento o el anuncio de Juan el Bautista, sino que él se va mucho tiempo más atrás, en el tiempo en el que Jesús es Jesús. La Biblia me dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y Jesús estaba revelando quién es Él, y Juan no lo quiere mostrar en estos primeros versículos del capítulo 1. Ve hasta dónde va Juan para hablar acerca de Jesús. Dice en el verso 1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza el versículo 1 diciendo: en el principio. Juan no comenzó en el anuncio del nacimiento de Jesús o en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Juan comienza donde comienza el Génesis. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y no es otra referencia sino llevarnos hasta ese momento. En el principio dice, era el Verbo. Dices, bueno, no decías que hablaba de Jesús. Sí, habla de Jesús. En el versículo 14 me va a decir: y aquel Verbo fue hecho carne. Está hablando de Jesús. Y dice que en el principio Jesús, siendo el Verbo, dice, ya existía desde el principio. Y me dice: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Ahora, si te das cuenta, ahí en tu Biblia dice el Verbo, y la palabra verbo está con mayúscula, verbo con V mayúscula. Y es porque la palabra la está utilizando para hacer una referencia hacia Dios, ¿no? Pero ¿por qué utiliza la palabra verbo? Esto es interesante. Verbo es la palabra logos en el griego, logos. Y la traducción de esta palabra sería palabra o verbo. La palabra logos significa eso, palabra, verbo. ¿Y a qué hace referencia esta palabra, ¿no? Hace referencia a dos cosas. En el tiempo en el que Juan está escribiendo, este concepto de el logos era muy común entre las personas. Para el judío, la palabra logos, que significa palabra, la utilizaban para hacer referencia a Dios. Para ellos, la palabra de Dios y Dios eran exactamente lo mismo. Para ellos representaba eso, Dios. Para el griego, la palabra logos representaba aquello que había dado vida al universo y sostenía el universo. Para el griego había algo que provocó la creación de todo lo que estaba a su alrededor, pero no solamente la creación, sino cómo lo sostiene todo en su lugar. Para ellos era esta fuerza creadora y esta fuerza sustentadora detrás de todo el universo. Y entonces cuando Juan utiliza esta palabra, le está diciendo al judío, Dios existía desde el principio. Y para el griego también está diciendo, esta fuerza creadora y fuerza sustentadora del universo, de esa te quiero hablar. Y nos dice así: en el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es interesante porque dice el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dices, a ver, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, una me está diciendo que era con Dios, otra me dice que era Dios. Es que me está diciendo que este verbo es divino, pero no es lo mismo. O sea, me está diciendo es distinto, pero también es igualmente divino. ¿A quién? A Dios el Padre. Jesús es el Hijo de Dios no porque nació en Belén, es el Hijo de Dios porque es Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, en tres personas, un solo Dios. Y desde el principio de Génesis me presenta así a Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando crea al hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y solamente esa frase nos debe de llevar a pensar, ¿con quién está hablando? ¿Cómo que nuestra imagen y nuestra semejanza? Y es que es un solo Dios revelado en tres personas. Y aquí podemos ver eso. El Verbo era con Dios, pero también el Verbo era Dios. Igualmente divino, pero distinta persona. Y comienza a decirme esto. Jesús es eterno. Jesús estaba ahí en el principio. Y por eso continúa diciendo en el verso 3. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y me dice otra cosa acerca de Jesús. No solamente Jesús es eterno, sino que Jesús es creador. Él es el que ha creado todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo, el apóstol, más adelante en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, va a describir a Jesús de esta manera. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este Jesús es el que ha creado todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. No solamente ha creado todas las cosas, sino que me dice ahí, Él también sustenta todas las cosas. Dice al final del verso 17, todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él se mantienen juntas. Y sabes, la creación es algo que Dios hizo. Y lo vemos desde el primer versículo, una vez más. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo vemos comenzando a traer por su palabra la creación del universo completo en el capítulo 1 de Génesis. Y nos damos cuenta que es Él el que ha creado todas las cosas. Es interesante, pero de repente podría alguien pensar y decir que estamos en el siglo XXI, pastor. O sea, ¿cómo puedes seguir creyendo que fue Dios el que creó todas las cosas? Si hay todas estas teorías acerca de cómo llegó el universo a ser creado, el Big Bang y la evolución y todas estas cosas, ¿no? Pero lo más interesante es que conforme más avanza la ciencia, los científicos serios, porque muchas veces pensamos que los científicos que nos traen todas estas teorías son serios, pero en realidad no es así. Los científicos serios van estudiando cada vez más profundo y más profundo y más profundo y llegan a la cadena de ADN y te das cuenta y se dan cuenta que alguien inteligente tuvo que haber hecho todo esto. Que no es posible que haya sido el azar que haya traído tanto información en una sola célula. Pensaba el día de ayer algo así, ¿no? Nos encanta a mi esposa y a mí ver series de estas de criminología y cosas así, ¿no? Y alguien hizo algo malo, ¿no? Y en Estados Unidos, las series son de allá, ¿no? O sea, con un pelo, con una uña, con una célula de la piel, pueden identificar quién fue el que cometió ese crimen. Porque una célula, un pelo, ¿no? Tiene toda la información genética
de tu cuerpo no hay otra información genética igual a la que tú tienes. Y mientras más profundo se meten los científicos serios, ¿no?, se dan cuenta, alguien inteligente tuvo que haber creado todo eso. Y Juan me dice quién es Jesús, el que creó todas las cosas y por medio de él subsisten. Y te das cuenta que así como él creó a los animales, te creó a ti también. Y te das cuenta que los mismos elementos con los que creó a los animales son los mismos elementos con los que nos creó a nosotros. También tenemos los mismos elementos. Y esos elementos están reunidos en células, en tejidos y se mantienen unidos. Y mientras más profundo te vas, te das cuenta que son electrones, protones y neutrones y cosas así. ¿Te acuerdas? Dices, no, eso fue la secundaria. Y troné esa materia, ese examen. No me hables de esas cosas. Pues son cargas eléctricas que hacen que los elementos se mantengan unidos. Sin esas cargas eléctricas todo explotaría. Pero ahí está, y ese es Jesús sosteniendo todas las cosas en un mismo lugar. No solamente me dice que Jesús es eterno. De hecho lo leí en Colosenses 1:17 al principio. Me salté una frase que dice, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Porque de repente la pregunta es, bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? No. Y la Biblia me dice, Él es el existente, el eterno. Él estaba ahí antes de todas las cosas. Jesús no es parte de la creación, Jesús es el creador. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, pero también me dice, para Él. Y esto me debe de hacer pensar una cosa. Si Él me creó, por medio de Él estoy aquí, también soy para Él. ¿Estoy viviendo mi vida para Él? Porque si por medio de Él me creó y es para Él toda su creación, ¿soy para Él? Bueno, sigamos. En el versículo 4 me continúa diciendo así acerca del verbo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y me trae Juan en estos primeros versículos conceptos muy grandes. De entrada me trae el concepto del verbo y luego de la creación, de cómo se sostiene toda la creación, pero ahora me trae el concepto de vida, que la palabra en el griego es la palabra zoe, ¿no? Ahora sabes qué significa el nombre de tu banda favorita, zoe, vida, ¿no? Significa zoe, digo vida, es la palabra zoe. Y tiene que ver con vida, no como bios, porque bios también es vida, ¿no? Biología, el estudio de la vida, bios. Pero no, esta es la palabra zoe, vida. Y me dice, y la vida era la luz de los hombres. Y luego me dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Vida y luz. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, ¿no? Vida y luz. Y esos son dos conceptos muy interesantes, ¿no?, con los que nosotros convivimos todo el tiempo, todos los días. Pero también convivimos con lo opuesto de estas dos cosas. Porque lo opuesto a la vida, ¿qué es? Muerte. Y lo opuesto a la luz, ¿qué es? Oscuridad. Y convivimos también con la muerte y la oscuridad constantemente. Y nos damos cuenta de esta realidad que dice el versículo 5, muy simple. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hoy en la mañana cuando te levantaste muy temprano y dices, ay sí, o bueno, en la semana cuando te levantaste a trabajar estaba todo oscuro. ¿Y qué hiciste para poder ver? Pues prender la luz. ¿Y qué pasó con la oscuridad cuando encendiste la luz? Pues no sé, desapareció. Pues claro, la luz hace desaparecer la oscuridad. Y son dos conceptos que están arraigados en nosotros mismos, en nuestro ser. Tenemos un temor a la muerte, pero también tenemos un temor a la oscuridad. No es algo que naturalmente alguien aprecie, no, sino es algo que provoca temor y provoca miedo, la muerte y la oscuridad. Bueno, va mucho más allá, porque Pablo, el apóstol, también me dice esto, que todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Que todos los muertos, bueno, sí, pues todos los hombres
que están muertos en sus delitos y pecados, tienen su mente entenebrecida, llena de oscuridad. ¿No te llamó la atención que Olga hace unos momentos dijo, una semilla se quedó en este corazón lleno de tinieblas y lleno de oscuridad? Nuestra mente está entenebrecida, ¿no? Pero Jesús vino siendo la vida y siendo la luz. En Él estaba la vida, dice, la vida era la luz de los hombres. Y en unos momentos nos va a hablar aún más de esto. Pero antes, Juan, el evangelista, me habla de otro Juan. Miren lo que dice el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y este Juan va a ser un personaje importante en el principio del ministerio de Jesús. Es Juan el Bautista. El que Lucas en el capítulo 1 menciona el anuncio de su nacimiento. El que siendo primo de Jesús, primo de Jesús, ¿no? Nació 3 meses antes que Jesús, ¿no? Y me dice esto, Él no era la luz, Él vino para dar testimonio de la luz. Él vino para testificar acerca de la luz, con este fin, que todos creyesen por Él. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado a todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, a dar testimonio de la luz, con el fin de que todos crean en la luz. Continuemos, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora me dice una característica de esta luz. Es la luz verdadera. Es la luz verdadera. Esta luz verdadera, dice, alumbra a todo hombre. Y esa es la realidad. En algún momento Jesús se revela en nuestra vida como luz y nos muestra lo que somos. ¿Alguna vez te has sentido ofendido cuando alguien comienza a hablarte de Dios, no? ¿O te has sentido ofendido porque una persona está al lado tuyo que sigue a Jesús y se porta bien, ¿no? Y se porta bien y hace todas las cosas bien, ¿no? Y dices, no. Y te provoca esto de, ¿no? ¿Por qué haces bien las cosas? ¿Por qué no puedes estar conmigo en esto que le queremos decir al jefe y mentirle? Y ahí está el cristianito diciendo, no puedo mentir, ¿no? Y te molesta, ¿no? Y es que Él está ahí para dar testimonio de la luz. Y en algún momento u otro, la luz ha venido a nuestra vida. Y para muchos de nosotros esa luz nos reveló lo que somos, porque la luz revela lo que somos, ¿no? O sea, quizás una de estas mañanas te levantaste para ir a trabajar, prendiste la luz, viste tu cuarto y dijiste, mejor apágala. Porque mostró cómo estaba tu cuarto. Esa es la realidad, la luz muestra lo que realmente somos. Algunos de nosotros, cuando la luz llegó a nuestra vida por primera vez, huimos de ahí. Dijimos, no, esto no es para mí, no, me muestra lo que realmente soy. Algunos otros, la primera vez que llegó la luz, cuando se dieron cuenta cómo estaban, acudieron a esa luz para ser limpiados. Algunos de nosotros huimos y corrimos, ¿no? Y eso es lo que provoca la luz y Jesús en nuestras vidas. Mira lo que dicen en los siguientes versículos. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dices, ¿cómo? El creador del universo vino a este mundo y estaba en este mundo y el mundo no le conoció. Y dice entonces en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y sí, Jesús vino en un momento de la historia. Es un personaje histórico. Hay evidencias de que Él existió, que vivió en una ciudad, en un pueblo, en medio de una comunidad, ¿no? Y esa comunidad y ese pueblo es el pueblo judío, ¿no? Y Jesús fue judío. Nació en esa nación, en ese pueblo, ¿no? Pero dice este versículo 11 que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y así, el día de hoy Jesús es visto entre los judíos como un profeta, solamente no le recibieron. Pero luego dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y de repente hace un contraste. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos. Podríamos sustituir esta palabra más con un pero a todos. Y hace un contraste. Algunos lo rechazaron, pero todos los que le recibieron. ¿Cuántos que lo recibieron? Todos. Y aquí me encanta porque Dios no hace acepción de personas. No está diciendo o hablando de una clase social o una clase cultural o de un oficio o de un cierto grupo de personas. Dice a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Cuando Jesús vino a esta tierra, a sus discípulos les enseñó a orar. Y les enseñó a orar diciendo, ustedes van a decir esto, Padre nuestro. Y muchos de nosotros conocemos esa oración, el Padre nuestro. Y a lo mejor lo hemos dicho muchas veces con anterioridad, Padre nuestro. Pero de repente es Jesús manifestando que había una forma de relacionarse con Dios como una familia. Y aquí me dice cuál es esa forma o cómo puedo llegar a ser hijo de Dios. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos, dice, hijos de Dios. Cuando Jesús vino a hacer esto, a que por medio del testimonio de la luz creyesen en Él y los transformara en hijos de Dios. No, muchas veces pensamos que no todos somos hijos de Dios. Y existe este concepto en el mundo de todos somos hijos de Dios y la respuesta es no. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas hechas por Dios. Pero solo el que le recibe y cree en Él dice es un hijo de Dios. Ahora lo interesante y lo que se pone interesante es el versículo 13. Dice estos hijos de Dios, los cuales dice no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces me dice aquí una cosa muy interesante. Estos hijos de Dios no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis papás son cristianos, entonces yo nazco en cuna cristiana, en una familia cristiana, automáticamente soy cristiano. No. Dices, no son engendrados por sangre, no porque tus padres eran cristianos, automáticamente tú eres cristiano. Esto no se hereda por sangre. Así no es. Pero tampoco es, dice, por voluntad de carne. Porque un hombre quiera hacerse hijo de Dios y yo por mi voluntad voy a ser cristiano. No, tampoco es así. Ni siquiera dice es por voluntad de varón, por voluntad de otra persona. Yo voy con esa persona para que esa persona no me haga hijo de Dios. No, tampoco es así. Tampoco es así. Me dice ahí, estos son engendrados de Dios. Y una y otra vez en el Nuevo Testamento me habla acerca de este concepto de cómo Dios es el que de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Y dice, pero el versículo anterior dice a todo el que le recibe y cree en su nombre. Sí, pero el versículo 13 me dice que estos son engendrados de Dios. ¿Sabes? Si el día de hoy Dios se revela a tu vida y te muestra que Jesús es el Hijo de Dios y lo que Él hizo por ti, recíbelo y cree en Él. Porque es la oportunidad que Dios te está dando de creer y de recibirle. Porque estos son engendrados, dice, de Dios. No por sangre, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y si en su infinita misericordia, Dios, en su gracia por nosotros, Él te permite verlo como realmente Él es. ¿No? Y verte a ti como realmente eres y escucha su invitación de recibirle y creer en Él, no lo dudes, recíbelo y cree en Él, recíbelo y cree en Él y no seas más una creación de Dios solamente, sino un hijo de Dios. Sigamos adelante. El verso 14 me dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
De repente me dice esto, el verbo, este verbo que Juan ya declaró era en el principio. Estaba ahí en el momento de la creación. No solamente eso, sino que Él fue el creador de todas las cosas. Por medio de Él fueron hechas y para Él fueron hechas todas las cosas. No solamente esas dos cosas, sino también Él es la vida. Él es la vida, en Él estaba la vida. No solamente eso, sino Él es la luz verdadera. Todo este concepto de quién es el Logos eterno, creador, dador de vida y de luz, que hace a un lado la muerte y la oscuridad. Dice, ese verbo fue hecho carne. Se hizo carne. Fue hecho carne, dice el versículo 14. Y esto lo hemos escuchado muchos de nosotros desde niños. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero esto es parte fundamental de nuestra fe. Que ese Dios eterno vino y nació en un pesebre. Nació de una mujer y tomó forma de hombre, con carne y sangre, con huesos, con músculos, con tendones, con grasa, con piel, con ojos, con oídos, con boca. Ese verbo se hizo carne, tomó forma de hombre, forma de siervo. Ese Dios, este concepto de Dios eterno. Por eso dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y decidió una cosa. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En un tiempo y en un espacio, caminó entre el pueblo, dialogó con personas, tocó a las personas. Es interesante, pero es el mismo Juan que en su primera carta, ¿no?, él nos describe esto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Juan dice, ese verbo lo oímos, lo vimos, lo palparon nuestras manos, lo abrazamos. Ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra habitar es una palabra muy interesante porque es la palabra tabernacularizar. ¿Así se dice? Sí, será, bueno, algo así. Un tabernáculo era una tienda de campaña. Y para la mente judía esto era importante. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando había salido de Egipto, Dios le mandó construir un tabernáculo para que Dios habitara en medio de ellos. O había un tabernáculo en medio del pueblo de Israel. Y dice, bueno, ese verbo tabernaculizó entre nosotros. Ahora hay dos ideas en esto. La idea es, si hizo un tabernáculo es porque vino para habitar por un cierto tiempo y luego partir. Y así fue. Jesús vino a este mundo y joven, bastante joven, murió. Solo por un tiempo estuvo en esta tierra, habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros por un tiempo. Pero también está este concepto, habitó entre nosotros. Estuvo cerca de nosotros, tan cerca, dice Juan, que lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos. Y a veces sentimos que Dios está muy lejos de nosotros cuando en realidad está muy cerca de nosotros, porque Él vino y habitó entre nosotros. Juan se atreve a decir, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Y cuándo Juan vio su gloria? En los evangelios se me relata el momento de la transfiguración de Jesús. Llamó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, los subió a un monte y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar es la palabra metamorfosis. Y cuando ellos lo vieron, lo describen y dicen, sus ropas se hicieron blancas, más blancas que la nieve, más blancas como ningún lavador pudiera ponerlas blancas. Y su rostro era como el sol, brillaba como el sol su rostro. Y por unos instantes, Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Jesús, lo que realmente Él era.
Estaba metido en un cuerpo de carne y sangre, pero en esos momentos mostró su majestad y su poder. Y cuando iban bajando, ¿no? Después de ese momento, les dijo Jesús: no hablen de esto, no hablen de lo que han visto, no, hasta que haya resucitado. Y Juan y Pedro no entendían qué era lo que significaba que iba a resucitar. Pero ahí está escrito: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y termina diciendo este versículo: lleno de gracia y de verdad. Ahora, ponte a pensar en esto. El Dios creador del universo, el Dios que es santo, 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 no hay nada comparado a Él, es único. En su santidad no puede haber nada inmundo o sucio. Pero Él vino y habitó en medio de un pueblo inmundo y sucio. Pero habitó así, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquellos que lo escuchaban se daban cuenta que su enseñanza no era como la enseñanza de los otros maestros de la época. Él enseñaba como quien tenía autoridad. Pero también los que lo vieron se dieron cuenta que hacía cosas que nadie más podía hacer. Daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, levantaba a los paralíticos y caminaban. A los muertos los resucitaba. Hacía cosas que nadie más podía hacer. Uno de ellos que lo vio pudo reconocer: tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. A través de sus hechos testificaba quién era Él, a través de sus palabras testificaba quién era Él. Y siendo ese Dios, es un Dios que vino lleno de gracia. Porque justo platicábamos acerca de estos encuentros que tuvo Jesús con personas que realmente estaban mal en sus vidas. 5 maridos, una mujer encontrada en adulterio, pero Él estaba lleno de gracia. Solo pensaba en una cosa hace unos momentos que mencionábamos, la historia de la mujer adúltera. Encontrada en el acto mismo del adulterio, la trajeron delante de Jesús. Y cuando le preguntan, ¿no?, ¿qué hacemos con ella? Porque la ley dice que debe de ser apedreada. Y Jesús escribía en tierra algunas cosas. Y nadie sabe qué es lo que Jesús estaba escribiendo en tierra, pero Él estaba ocupado escribiendo en tierra. Y entonces dijo esto: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que poco a poco, desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a soltar las piedras y se fueron de ahí. Pero pregunta, ¿había alguien en ese lugar que estuviera libre de pecado? ¿No? Porque de entrada piensas y dices: pues ninguno de ellos estaba libre de pecado, tuvieron que soltar la piedra. Pero la respuesta es sí, había uno que era libre de pecado, y es Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Él pudo haber aventado una piedra, Él era libre de pecado, pero escucha, estaba lleno de gracia. Y caminó y habitó entre nosotros lleno de gracia, pero al mismo tiempo lleno de verdad. Él es la representación de la gracia y la verdad. Estaba lleno de gracia y de verdad. Sigamos adelante, verso 15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y nos vuelve a mencionar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que vino para testificar de la luz. Pero la frase que dice aquí es muy interesante. Él dice, quien yo dije, viene después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. Y dices: ¿sabe de qué está hablando? Pues sí, Jesús nació 3 meses después de Juan el Bautista. Y por lo tanto Juan el Bautista era primero, porque nació primero. Pero Juan el Bautista dice: bueno, este que viene después de mí, en realidad es antes de mí, porque era primero que yo. Y todos así de: no, las matemáticas no me concuerdan, Juan. Él nació después de ti, sí, pero Él era primero que yo. Hay un momento en que Jesús a aquellos que lo escuchaban les dijo, ¿no?, Abraham vio mi día, ¿no?, y se gozó, ¿no? Y los que lo estaban escuchando dijeron: Abraham vivió siglos atrás. ¿Cómo que Abraham vio tu día? ¿Cómo que Abraham te vio? ¿Que eres más grande que Abraham? Dice, incluso le dijeron: o sea, no tienes ni 50 años de edad. ¿Cómo dices que Abraham? Y Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y así Juan el Bautista dice: Él vino después de mí, pero es antes de mí.
porque Él ya existía. Él es el creador de todo. Él es el Verbo que habitó entre nosotros y se hizo carne, y mientras estaba en este mundo era lleno de gracia y de verdad. Mira lo que dice el verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es así. Por la ley todos estamos condenados. Todos somos pecadores y la paga es muerte, pero por medio de Jesús han venido la gracia y la verdad para todos nosotros. Y dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es la Navidad. Esto es el nacimiento de Jesús. Jesús vino para manifestar quién es Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás. En Juan capítulo 4 Jesús le va a decir a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios nadie le vio jamás, pero se ha manifestado por medio de Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Él le ha dado a conocer. Entonces hay muchos que dicen, yo quiero conocer a Dios, ¿no? Y entonces les decimos, bueno, este es Jesús. Y dicen, no, yo quiero conocer a Dios. Y tenemos que decirles, es que el que conoce a Jesús, conoce a Dios, porque Él es la manifestación de Dios. Y entiendo una cosa, el mundo ya existía antes de que Jesús naciera en este mundo. El mundo fue creado y el mundo fue corrompiéndose más y más y más y más. Y Dios ya había juzgado al mundo con anterioridad. Pero luego Dios hizo de nuevo todas las cosas por medio de una familia. Pero una vez más el mundo se corrompió y se corrompió y se recorrompió. Y entonces Jesús viene en escena. El creador del universo que creó todo el mundo. Y dices, ay, pues qué Dios, ¿no? Creó todas las cosas y le salieron mal. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? ¿No? Que tiene que mandar a Jesús para salvar su propia creación que fue echada a perder. Pero ¿sabes? La Biblia me dice y me revela una cosa, que ese cordero inmolado, ese Jesús, ese que vino para morir, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan de la redención fue antes de la creación. Y esto es algo increíble. ¿Sabías que Dios te creó para redimirte? Cuando dice ahí, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y para Él. Y cualquiera de nosotros, en medio de esas dos cosas, nos perdimos. Porque de entrada no lo reconocemos como nuestro creador, menos de vivir para Él. Pero aun cuando quisiéramos el día de hoy vivir para Él, no lo podemos hacer. Porque nos hemos corrompido y somos pecadores, somos malos, esa es la realidad. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a ser para Él? A través de este momento, el nacimiento de Jesús en Belén. Desde que fue anunciado que Jesús nació, dice, Él vino para perdonar nuestros pecados, para librar de pecado al mundo. Cuando Juan el Bautista da testimonio de Él y lo ven sus discípulos a Jesús, Él les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al decir simplemente Cordero de Dios, está hablando de lo que el pueblo judío hacía con los corderos. ¿Qué hacían con los corderos? Los sacrificaban, los mataban. No solo eso, desde que los sabios del oriente vinieron a postrarse delante de Él, le presentaron 3 tesoros. Y abriendo sus tesoros, dice, encontraron en esos tesoros oro, incienso y mirra. Y el oro porque Él es rey. El incienso porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es como un sacerdote. Es el gran sumo sacerdote. Pero la mirra se utilizaba para los muertos. Desde que su nacimiento estaba destinado que Él iba a morir por nuestros pecados. Él vino para revelar su gracia y su verdad, para revelar quién es Dios. Él vino para tomar nuestro lugar. El Dios creador del universo tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario para librarnos de nuestros pecados. Sabes, Él nació para venir y morir por ti y por mí. Esta es la Navidad
desde la eternidad. El Jesús que nació en Belén preexistía, creó todas las cosas. Él es la luz, Él es la vida. Y Él vino a manifestarse a nosotros para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Jesús es la manifestación del Dios eterno. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aún el día de hoy, lleno de gracia, no termina con nuestra vida que lo merecemos, sino que se extiende hacia nosotros, abriendo sus brazos de amor para recibir y perdonar al pecador. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si el día de hoy de su voluntad tú puedes ser engendrado para ser un hijo de Dios, recíbelo y cree en Él. Quisiera orar en este momento y pedirle a los semillosos, a los que han creído en el Señor Jesús, que oren junto conmigo, ¿no? Y que se mantengan orando, porque yo quiero hacer esta invitación. ¿Cómo no dar una invitación a recibirle y a creer en Él cuando hemos leído este pasaje? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y Señor, y viendo lo que Juan escribe en esta porción, nos damos cuenta que tú, Jesús, eres el creador del universo. Eres el eterno. Eres vida y eres luz. Y ahora entendemos por qué cuando nos hablan de ti, Señor, nos sentimos tan aludidos. Nos damos cuenta que la luz ha venido a nosotros para mostrarnos lo que somos. Y frente a ti, Señor, somos pecadores, Señor. Pero aquí hay una gran noticia, que este Dios del universo, creador de todas las cosas, vino a este mundo y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad, para revelarnos a Dios. Y el día de hoy, Señor, tú quieres revelarte a nuestras vidas. Señor, siendo pecadores, tu palabra dice que tú demostraste tu amor muriendo en la cruz por nuestros pecados, Señor. Siendo pecadores, tú mostraste tu amor. Y yo te ruego que el día de hoy muestres tu amor a todos los que estamos en este lugar. Señor, esto es tan esencial para nuestra fe, que tú te hiciste carne. Señor, no había manera de pagar el precio de nuestros pecados sino por medio de un hombre justo, santo, bueno. Y ese eres tú, Señor. Una víctima inocente en lugar de un pecador culpable. Señor, en esta hora revélate a nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, revela la obra de Jesús en la cruz. Señor, tu palabra dice que en la cruz estabas reconciliando al mundo contigo mismo, Señor. No tomándole a los hombres sus pecados en cuenta, Señor. Y es así, Señor. Al que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado, para que entonces tú nos dieras tu justicia. Señor, el día de hoy, Señor, manifiéstate a nosotros, Señor, y manifiéstate a todo aquel que necesita en esta hora recibirte y creer en tu nombre.